Joffre por apología del delito. Y estamos con Javier Garín, que es abogado denunciante, reitero, de Milei, Villarruel y Joffre, por el video del 24 de marzo. Doctor, soy Adrián Salonia, buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Javier, usted está denunciando al presidente de la Nación, ¿por qué? Por, a mi entender, está incurso tanto él como la vicepresidenta, como el Tata Joffre, en el delito de apología del crimen, especialmente apología de la dictadura militar, del terrorismo de Estado, y en el caso de los dos funcionarios, en incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El Joffre no es funcionario, no le corresponden esos delitos, pero sí la apología que viene haciendo por otra parte hace muchos años, pero que nunca tomó un carácter tan evidente como hacerlo un 24 de marzo a través de un video que se publicó en la cuenta oficial de la Casa Rosada, ¿no? Es decir, que fue el Tata Joffre, conocido secretario de inteligencia de Menem, el que se convirtió en vocero de la posición oficial del gobierno. Y bueno, sí, yo entiendo que este no es el único hecho, sino que es una escalada de dichos que se vienen manifestando desde la campaña electoral en torno al tema de la dictadura y de los años 70, y que examinados en su conjunto muestran la voluntad por parte de Milei y de Villarruel de reivindicar el terrorismo de Estado, por lo menos justificarlo de alguna manera. De hecho, en los debates presidenciales, Javier Milei manifestó reiteradamente, primero, que se había tratado de una guerra, segundo, que se habían tratado de excesos, y con eso negó el carácter de un plan sistemático y llevado adelante con toda deliberación por parte de la dictadura militar, en contra de todas las sentencias de los juicios de lesa humanidad, porque esto es como, y bueno, después la discusión que suena un poco ridícula, pero que en realidad es grave, acerca del número de desaparecidos. Entonces todo esto muestra como un intento permanente de minimizar el terrorismo de Estado de Videla. Doctor, yo coincido completamente con su argumentación. El 24 de marzo, si no me equivoco, fue el domingo, antes del mediodía se dio a conocer este video del que usted está haciendo mención. Yo me noté algunos elementos. En ese video no se habla de dictadura, en ese video no hablan de secuestro, ni de que asesinaron, ni que desaparecieron, ni que asesinaron a miles de personas. En ese video no se habla de que robaron bebés. En ese video, bueno, están negando y para mí reivindican de una manera u otra a la dictadura militar. Esto es una provocación, lisa y llanamente. Pero aparte, el artículo 1 de la ley que instituye el Día de la Memoria, si no les gusta esa ley, la pueden derogar, pero tiene que pasar por el Congreso. Dice que ese día se instituye para homenajear a las víctimas del proceso militar. Y en ese día, primero le cambian el nombre al día, en el video que emiten, dicen Día de la Memoria Completa, cosa que no se puede hacer, tiene que hacerse por ley. Pero además lanzan un video para denigrar a las víctimas, porque lo que indirectamente están diciendo, las víctimas eran todos terroristas, por lo tanto estuvo bien que los masacraran, los torturaran, etcétera. No lo dicen, pero lo dicen. Entonces ahí es donde yo entiendo que se configuran estos delitos. Yo en la presentación que hice le digo a la doctora Servini de Cubría, imagine usted que en Alemania la Merkel o el actual presidente de Alemania saliera a decir, no, en realidad el Hitler no fue tan malo, en realidad no mató a 6 millones de judíos, mató a 1 millón. Entonces, ¿eso cómo sería tomado en Alemania? Implicaría que lo agarraran al canciller, lo
lo destituirían inmediatamente y lo enviarían a la cárcel, porque allá es un delito el negacionismo. Lo mismo es en Italia. En Argentina no es un delito, no hay un delito que diga negar la dictadura se pena con cárcel, pero está la figura de la apología del delito. Ahora, Javier, le hago un punto ahí, porque Estela de Carlotto en su discurso, ella volvió a pedir por una ley que castigue el negacionismo de los delitos ocurridos en la última dictadura. No sé si la escuchó Estela de Carlotto. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero bueno, no se puede aplicar retroactivamente, pero el Congreso debería convertirlo en una figura punible. Por otro lado, esas cuestiones que plantea a tanto Joffre como Milei como Villarruel han sido refutadas en los juicios. En el juicio de, primero el informe de la CONADEP, porque acá nos quieren plantear todo el tiempo que esto es una cuestión de miradas, de relatos, y que es un relato del kirchnerismo. El kirchnerismo puede tener un relato acerca de si son buenos o malos las organizaciones armadas. Yo, por supuesto, estoy absolutamente en contra de las organizaciones armadas, que quede bien claro. Pero eso es otra cuestión. Acá lo que estamos hablando es sobre el tema de la dictadura, y es ahí donde se metió en forma indirecta a hacer una apología a esta gente. Entonces usted tiene las máximas autoridades de la República contradiciendo las sentencias de la justicia argentina, que ya analizaron el estado de necesidad. O sea, cuando fue el juicio de la Junta, juicio 13 del año 1984, que yo era muy joven, tenía 20 años, pero lo seguía, fervorosamente ese juicio. Resulta que y además uno de los camaristas fue profesor mío, que fue el doctor Guillermo Ledesma. Claramente dicen, la guerra no es justificante, y el estado de guerra es sumamente discutible, sí, porque se ponen a analizar y dicen, no hay un conflicto con otro país, puede haber una situación de guerra interna. Ahora, Javier, desde el retorno de la democracia hasta acá, creo que, no sé si va a coincidir conmigo, hay que destacar dos puntos salientes de derechos humanos. Primero, la decisión política de Alfonsín del juicio de las juntas, eso por un lado, y después, también en menor medida, pero también muy importante, la política de derechos humanos de Cristina y Néstor Kirchner. Yo recuerdo la frase lo puedes buscar en página 12, cuando le hacen una entrevista a Videla, quien dijo: nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Yo creo que esos dos momentos hay que marcarlos, ¿no? Pero por supuesto, yo soy autor del Manual Popular de Derechos Humanos, que tiene amplia difusión, se estudia en las universidades, en la docencia. Yo siempre lo señalo eso, pero a lo que voy es que no lo quiero reducir a una cuestión del kirchnerismo, claro, porque a eso lo quiere llevar Milei. Por supuesto que la anulación de los indultos y la política de derechos humanos de Kirchner fue muy importante, por supuesto. Sí. Ahora bien, esto nos quieren arrastrar permanentemente a una cuestión de una grieta entre el kirchnerismo y el resto de la sociedad. Es verdad. Y eso es lo que plantea el gobierno. Entonces yo quiero salir de esa situación, porque yo no soy kirchnerista, quiero aclararlo. El señor que presidió la CONADEP, era Ernesto Sábato, no era kirchnerista, no era peronista, festejó la caída de Perón, él mismo lo cuenta en un artículo, y además era muy anticomunista, porque él había sido comunista en su juventud y después se había visto decepcionado por Stalin y el stalinismo. Entonces, quien pueda suponer que el informe de la CONADEP y el prólogo de Sábato es fruto del accionar de los zurdos, del peronismo, del kirchnerismo, lo puso Alfonsín, claro, a Sábato. Entonces, claramente eso no tiene nada que ver con esta grieta que quieren todo el tiempo avivar y azuzar, porque viene de mucho antes. Bien. El profesor mío de la facultad, que
perteneció a la Cámara Federal de Apelaciones que condenó a Videla y compañía, era un hombre que en la facultad explicaba que la Unión Soviética y Cuba eran totalitarismos que no tenían un derecho penal civilizado, ¿se da cuenta? No era un comunista. Es decir, que porque ahora somos todos comunistas, según mi ley. Sí, sí, así. Bueno, entonces, a todos en la misma bolsa, sí. Claro, ese juicio a la Junta le hicieron todos juristas que en su mayoría eran muy respetados, muy conocidos, pero obviamente eran gente conservadora, no eran gente de izquierda, no eran peronistas, no eran kirchneristas, no pertenecían a la cámpora. Bien, Javier, yo le agradezco muchísimo. Eso se hizo en el año... Bueno, perdón. No, termine, por favor. No, eso se hizo en el año 85 y es parte de un pacto democrático, claro, en la que todos los argentinos estábamos de acuerdo en decirle que no a que se secuestre personas, se las mate, se los arroje de los aviones. Y ahora vienen, incluso Villarruel ha planteado que los hijos de desaparecidos son hijos de terroristas, que hay que cerrar la ESMA. Y no olvidarnos, ya que hablas de pacto democrático, ya que se refiere a esto, doctor, lo que pasó también, porque estuvo a punto de romperse, no sé si se rompió, porque intentaron asesinarla a la vicepresidenta poniéndole un arma en la cabeza. Eso tiene que estar también. Debería haber estado en los discursos del 24 de marzo. Javier, gracias por este contacto. Le agradezco muchísimo. Les agradezco yo a ustedes, un gran abrazo. Javier Garín, abogado denunciante de Milei Villarruel, por el video del 24 de marzo, 6:28. Tenemos una información de último momento. ¿Qué pasó en Córdoba? Sí, se dio a conocer hace